Desde ahora ya no eres mi hija. Esas fueron las palabras que me destrozaron. Sin aviso, sin ternura, solo la voz de mi padre en la línea, fría como piedra, como si estuviera dando el informe del clima. Mi corazón retumbó en el pecho. Por un segundo pensé que había escuchado mal. Pero esta vez lo repitió más despacio, como si quisiera que las palabras cortaran más profundo. ¿Me oyes? Ya no eres mi hija. ¿Quieres saber qué sigue? Ve a ver a mi abogado. Él te explicará. El testamento. Clic, la línea quedó muerta. Me quedé allí, en mi pequeña cocina. El teléfono apretado con tanta fuerza contra mi oído que sentía su calor, como si mi agarre pudiera traer de vuelta la conversación. Afuera de la ventana, la bandera en mi porche ondeaba con la brisa de la tarde. El olor del café recién hecho flotaba en el aire, pero de pronto me supo amargo en la lengua. Había llevado este uniforme por casi 15 años, servido a mi país con disciplina, lealtad y un corazón que todavía creía en el deber. Pero en ese momento, a los ojos de mi propio padre, nada de eso importaba. No era una hija. No era familia. No era nada. Cuando creces en un pueblo pequeño en Estados Unidos, tu apellido pesa. El mío solía significar algo. La gente en el pueblo asentía con respeto al escucharlo. Mi padre había sido dueño de una ferretería en la calle principal en aquellos años. Los sábados me llevaba con mis hermanos al restaurante después, para comer hamburguesas y batidos de chocolate. Todos lo conocían. Todos lo respetaban. Pero las familias cambian. Mi madre falleció cuando yo estaba en la secundaria. Y después de eso, todo se resquebrajó. Papá se volvió a casar rápido con una mujer de sonrisa demasiado amplia y un corazón que parecía hecho de vidrio. Ella tenía hijos propios, 2 varones y una niña. Y así, de golpe, el equilibrio se rompió. Yo quedé como la extraña. El recordatorio de la esposa que había enterrado y quizá de los errores que quería olvidar. Nunca lo dijo en voz alta, pero lo sentía en la manera en que me ignoraba en las fiestas. En cómo me presentaba ante otros como mi hija de antes. Creí que el tiempo y el servicio cambiarían su mirada. Pensé que cuando me viera con uniforme, ganando rango, entendería que el orgullo que yo cargaba no era solo mío, también era suyo. Pero la llamada de esa tarde me probó que había estado persiguiendo un fantasma. No fui directo a la oficina del abogado ese día. En lugar de eso conduje, ventanas abajo, el aire de primavera despeinándome, el zumbido de la carretera bajo mí. Mi coche, un Chevy destartalado que había mantenido vivo con mis propias manos, parecía saber que necesitaba kilómetros. Pasé campos de maíz apenas reverdeciendo, filas de casas con niños jugando a atrapar la pelota en el jardín, banderas colgando de los porches como el mío. Cada entrada de auto, cada columpio me recordaba la América que había jurado servir. Y aún así, mi propio padre me había cortado como a un miembro enfermo. Cuando aparqué frente al despacho del abogado, ya había caído el anochecer. El letrero de neón de un bar cercano parpadeaba, lanzando una luz roja cansada sobre la acera agrietada. Me quedé un largo minuto allí, mirando mi reflejo en el parabrisas. El cuello del uniforme seguía rígido tras el entrenamiento, y la insignia en mi hombro brillaba tenuemente bajo la farola. Pensé en mi madre. Ella me habría dicho que me mantuviera erguida, barbilla en alto, sin importar quién intentara derribarme. Siempre decía que el uniforme era más que tela. Era una promesa, no solo al país, también a mí misma. Así que cuadré los hombros, salí del coche y entré. La oficina olía a madera vieja y a pulidor de limón. Estanterías llenaban las paredes, cargadas de gruesas carpetas que susurraban secretos y firmas. Detrás del escritorio estaba un hombre que recordaba de mi adolescencia, el señor Holloway. Cabello ralo, gafas de montura dorada, un hombre cuyo apretón de manos alguna vez había parecido firme y seguro. Pero cuando me vio, sus ojos se agrandaron, sus dedos temblaron y la pluma que sostenía chocó contra el escritorio. La recogió deprisa, pero noté el temblor en su mano. Usted debe de ser, balbuceó. Sí, dije con voz firme, dejando que el peso de mi uniforme llenara la sala. Soy su hija. El silencio que siguió se sintió pesado. Carraspeó, empujó sus gafas por el puente de la nariz y barajó papeles como si pudieran protegerlo de mí. Pero yo lo vi. La incomodidad, la culpa, el miedo. ¿Qué demonios había puesto mi padre en ese testamento? Me incliné hacia adelante, apoyando las manos en el borde de su escritorio. La madera fría presionaba contra mis palmas, anclándome. Mi padre me dijo que lo viera, dije. Dijo que usted me explicaría todo. Holloway tragó saliva, soon ways así. Movió bruscamente. Revolvió en una carpeta, los papeles crujieron bajo su agarre tembloroso. Es complicado, murmuró. ¿Complicado? Esa palabra resonó en mis oídos como campana de alarma.
Las familias son complicadas. La muerte es complicada. Pero los testamentos se supone que son claros, nombres, firmas, legados. Mantuve mi mirada fija en él, la voz firme. Entonces empiece a explicarlo. Vaciló, los ojos saltando de mis medallas en el pecho a mi rostro y de vuelta a los papeles. Finalmente suspiró, los hombros hundidos como si el peso de mi presencia lo aplastara. Su padre ha hecho ciertos cambios. La mandíbula se me tensó. ¿Qué clase de cambios? Levantó la vista y por primera vez vi el miedo grabado en las líneas de su rostro. No molestia, no irritación, miedo puro. Del tipo, susurró, que podría arruinarlo todo, y fue entonces cuando sus manos comenzaron a temblar de nuevo. Yo no me moví. La pluma había dejado de golpetear en el escritorio, pero el temblor en la mano del señor Holloway no. Mantenía los ojos fijos en la carpeta manila, como si pudiera decirle qué hacer. Desde el pasillo llegaba el tic de un reloj, el murmullo bajo del sistema de ventilación, un camión reduciendo marcha junto al tribunal. Sonidos ordinarios que hacían que todo esto se sintiera más irreal. Usted dijo que mi padre hizo cambios, dije. Expréselo con claridad. Se humedeció los labios. Hay nuevas disposiciones, recientes. ¿Qué tan recientes? Revisó el sello en la esquina. El jueves pasado. Pensé en el jueves pasado. Había estado en el campo de tiro al amanecer, restregando el carbono de mi fusil. Mientras tanto, mi padre había estado aquí reescribiendo el final de nuestra historia familiar. Holloway deslizó la carpeta 1 centímetro hacia mí y luego se detuvo. Debo tener cuidado. Privilegio abogado-cliente. Mi padre me dijo que viniera. A usted, respondí. Me dijo que me explicaría el testamento. Es cierto. Hizo una mueca. También me pidió que leyera una declaración. Sacó una sola hoja, su mano temblaba lo suficiente como para agitar el papel. Con efecto inmediato, lego. Todo mi patrimonio, real, personal e intangible, a mi esposa Carol y a sus hijos en partes iguales. Mi hija Rebecca queda excluida. En lugar de cualquier legado, se le deja $10. $10, repetí. También hay una cláusula interina, añadió. Una disposición de no impugnación. Si desafía, pierde incluso eso. Mucho latín para disfrazar una bofetada en la cara. Lo siento, murmuró, sus ojos desviándose hacia las medallas en mi pecho. ¿Quién presenció la firma? 2 empleados de la oficina de títulos al otro lado del pasillo y un notario que él trajo. No el de siempre. ¿Mi madrastra estaba allí? Vaciló. Lo estaba. El olor a pulidor de limón y papel se volvió más denso. Meanderies. Usted dijo que había cambios, en plural. Asintió. Su padre ejecutó un testamento por over y reformuló su fideicomiso revocable. Movió activos al fideicomiso y luego cambió a los beneficiarios. ¿Qué activos? Bienes inmuebles, la ferretería, la cabaña del lago, una cartera de bonos municipales. La maquinaria agrícola está en una LLC llamada Cedar View. Inventario. Terreno, líneas de acceso. Cuando mi madre murió, su herencia financió ese fideicomiso, ¿no fue así? La pluma de Holloway golpeó una vez y quedó inmóvil. Originalmente, sí. Y el fideicomiso original me nombraba a mí, dije. No a ellos. Su silencio fue la respuesta. Frente al escritorio, un cuenco de caramelos de menta permanecía intacto. Recordé tener 16 años mientras mamá firmaba papeles tras su diagnóstico. Holloway me había dado una menta entonces y dijo que ayudaba con los nervios. Esta noche, sus propios nervios estaban destrozados. ¿Qué pasó con los documentos originales del fideicomiso? Pregunté. Están aquí, dijo. Golpeó el cajón del archivo, pero hubo reformulaciones. Su padre insistió en que los documentos anteriores fueran reemplazados y archivados. Quería que las nuevas si quería que usted tuviera algo, era importante. ¿La caja aún existe? Asintió. Caja 314. La renta está pagada hasta este año mediante débito automático de la cuenta del viejo fideicomiso. Su padre olvidó cancelar esa, guardé la llave. En el bolsillo del pecho. Necesito copias de todo. El fideicomiso original, la reformulación, el testamento, la lista de testigos y un recibo. Traigo saliva. Si hago eso, estará haciendo su trabajo, dije, y comenzando a reparar lo que ayudó. A romper. Abrió el cajón. El papel susurraba mientras sacaba archivos, hacía copias, estampaba fechas. Sus manos se estabilizaron cuando el trabajo le dio algo que aferrar. Deslizó un paquete hacia mí, grueso, pesado, ceñido con una banda elástica roja. Agregó un bloc legal con números de documento y una nota más en letra apretada. Registro. De Escrituras del Condado, libro 97, página 12, archivo UCCC Cedar View LLC. Notario G. Trent,
comisionado fuera del condado, ¿qué significa la nota de Trent? Pregunté. El notario que su padre trajo. Comisionado 2 condados más allá. Eso es inusual. Inusual, dije. Oh, convenient. No discutió, me puse de pie. Afuera, un coche patrulla pasó, los neumáticos susurrando sobre la calle mojada. The slice. El paquete en mi mochila, sintiendo el peso asentarse entre mis omóplatos. Señor Holloway, dije, ¿mi padre dijo por qué? Dijo que usted eligió una vida que no lo necesitaba. Que un soldado no necesita un padre. Su boca se torció. Le respondí. Que así no funciona el amor. No, dije, no lo es, él se levantó. Tenga cuidado. La gente hace tonterías cuando tiene miedo. Entonces deberían tener mucho cuidado conmigo, dije, porque ya terminé de tener miedo. Me fui con la llave en el bolsillo y el rastro de pulidor de limón siguiéndome hacia la noche, rumbo a una bóveda bancaria, a una carta desaparecida en el pasado. Mi padre había intentado encerrarlo todo bajo llave. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama, mirando el ventilador del techo, preocupada bajo el resplandor del despertador que movía las sombras en las paredes. El paquete de documentos descansaba en mi mesita de noche, grueso como un ladrillo, y aquella pequeña llave de bronce ardía como un carbón en mi bolsillo cada vez que la tocaba. Seguía oyendo la voz de mi padre, ya no eres mi hija. Las palabras se repetían en mi mente, ásperas, implacables, y debajo de ellas, la memoria más suave de la risa de mi madre, la manera en que sostenía mi barbilla cuando quería que la escuchara. Solía decir, Rebecca, la gente te dirá. ¿Quién cree que eres? No lo permitas. Tú ya lo sabes. Habían pasado 25 años desde que murió, pero esa noche sentí como si estuviera allí, susurrándome fuerza al oído. A la mañana siguiente preparé una cafetera, del tipo fuerte que aprendí a apreciar durante el servicio, y abrí el paquete que me había dado Holloway. El papel olía débilmente a tóner y polvo. Cada página contaba una historia, fechas, firmas, jerga legal. Pero lo que yo veía era traición escrita en blanco y negro. Reconocí el nombre de mi madre en el fideicomiso original, la tinta pulcra y deliberada, su caligrafía al margen en las notas. Luego vi las enmiendas, el trazo firme de mi padre tachando, reemplazando, transfiriendo. Vi los documentos reformulados, más nuevos, más fríos, con el nombre de mi madrastra en todos los lugares donde antes estaba el mío. No era solo una cuchillada, era reescribir la historia. Recordé los primeros años, antes de que todo se rompiera. Noches de verano cuando papá encendía la parrilla en el patio, las cigarras zumbando tan alto que tapaban el partido en la radio. Mis hermanos se peleaban cerca del columpio mientras mamá cortaba sandía. Ella siempre se aseguraba de que yo recibiera la primera rebanada, la del corazón más dulce. En los desfiles del 4 de julio, me dejaba llevar la bandera en alto mientras la banda marchaba atronando por la calle principal. Papá aplaudía a los veteranos, daba palmadas en la espalda y estrechaba manos, pero de alguna manera sus ojos nunca se posaban en mí, la que agitaba aquella pequeña bandera. Entonces no lo entendía, pero mirando atrás, puedo ver la distancia, formándose como una grieta en el vidrio, silenciosa, invisible, hasta que un día se quiebra. Los partidos de fútbol americano en la secundaria eran el centro del universo de nuestro pueblo. Papá los adoraba, vivía por ellos. Los viernes por la noche las gradas se llenaban de padres, los puestos de comida servían hot dogs con chili. El olor a palomitas colgaba denso en el aire otoñal. Pero yo no era porrista, no era reina del baile. Era la chica que se alistó justo después de graduarse. La que llegó a la oficina de reclutamiento con su chaqueta Letterman y firmó en la línea punteada mientras los demás planeaban visitas universitarias. Papá no vino a mi juramento. Mamá sí, envuelta en una bufanda porque la quimioterapia le hacía el cuero cabelludo sensible. Me sostuvo la mano mientras levantaba la otra y juraba defender la Constitución. Cuando la miré, lloraba de orgullo. Cuando busqué a papá, su asiento estaba vacío. Ese recuerdo me apretaba el pecho mientras hojeaba los documentos. Su ausencia. Había estado allí desde el principio. Decidí llamar a una vecina de toda la vida, la señora Kravitz, que había vivido al lado desde antes de que yo naciera. Contestó en el segundo timbrazo, su voz cálida con el acento meloso del sur. Rebecca, señor, hace años que no oía tu voz. Intercambiamos cortesías, pero escuché la tristeza aparecer cuando mencioné a mi padre. Cambió después de que tu madre murió, dijo. No creo que jamás perdonara al mundo por quitársela, pero debería haberse aferrado más fuerte a ti, no haberte empujado lejos. ¿Recuerda algo de su testamento?, pregunté. Tu madre era cuidadosa. Me pidió que presenciara algunos papeles. Dijo que quería asegurarse de que tú estuvieras protegida sin importar qué.
Por eso me sorprendió cuando la gente dijo que ya no estabas incluida. No sonaba como ella. Sus palabras confirmaron lo que mi instinto ya sabía. Mi padre no solo me había dado la espalda. Había enterrado los deseos de mi madre bajo capas. De nueva tinta. Más tarde ese día pasé en coche frente a la vieja ferretería. La pintura del letrero estaba descascarada y las ventanas polvorientas. Alguna vez había sido el corazón del pueblo, el nombre de papá estampado en la puerta. De vidrio, audaz y orgulloso. Aparqué al otro lado de la calle y observé cómo un joven, uno de mis hermanastros, abría la puerta y entraba. Llevaba un traje que no le quedaba bien, los hombros demasiado grandes y una sonrisa arrogante que me revolvió el estómago. Él no había construido este lugar. No había barrido acerrín de esos pisos ni cargado vigas para los clientes hasta que la espalda le doliera. Eso lo había hecho yo, cuando papá aún me pedía ayuda después de la escuela. Pero ahora ahí estaba mi hermanastro heredando un legado que ni siquiera entendía. La amargura ardía más que el café en mi taza. Esa noche extendí los documentos sobre mi mesa del comedor como un general desplegando mapas antes de la batalla. Mi entrenamiento me enseñó a buscar debilidades, patrones, los puntos ciegos del enemigo. Y allí los vi, fechas inconsistentes, firmas descuidadas, un notario que no coincidía con el condado. No era solo traición. Era traición descuidada. Sentí que mi pulso se estabilizaba, no con dolor esta vez, sino con concentración. Esto no había terminado. El pasado había sido desenterrado, crudo y feo, pero también claro. La voz de mi madre seguía susurrando en las esquinas de mi mente. La vecina, los documentos, incluso la vieja ferretería. Cada detalle apuntaba a la misma verdad. Mi padre había intentado borrarme. Pero yo no estaba perdida. Y ahora tenía las herramientas. Para luchar, a la mañana siguiente, acomodé el paquete de documentos bajo el brazo, deslicé la llave de bronce en el bolsillo y conduje hacia el pueblo. Las calles eran familiares, pero desgastadas, escaparates descoloridos, un cine cerrado, el restaurante aún sirviendo galletas con salsa. Pasé por la plaza del tribunal, donde los viejos se sentaban en los bancos, gorras bajas, contando historias. Como lo habían hecho por décadas. Era América en miniatura, firme, enraizada y a veces estancada. Pero yo no estaba allí por nostalgia. Estaba cazando grietas. Mi primera parada fue la oficina del registro del condado. El lugar olía a polvo y cera de piso, sus paredes cubiertas de archivadores pintados de un beige apagado. Detrás del mostrador estaba Marjorie. Entró arrastrando los pies, sombrero en mano, su rostro marcado por años de trabajo duro. Le hice una seña para que se acercara. Rebecca, dijo al acomodarse en la cabina. Me dijeron que estabas de vuelta. No por elección, murmuré. Earl, tú y papá empezaron Cedarview juntos, ¿no? Asintió, golpeando con el tenedor el borde del plato. En aquellos tiempos, sí, pero cuando tu madre murió, él empezó a mover las cosas. Dijo que era más fácil manejarlo bajo su nombre. Le dejé comprar mi parte barata. No me gustó, pero necesitaba el dinero. ¿La herencia de mi madre lo financió?, pregunté. Los ojos de Earl se nublaron. La mayor parte, sí. Ella fue la que puso el capital inicial. Sin ella, no habría habido Cedarview. Eso lo confirmó. Los bienes de los que mi padre intentó excluirme no eran solo suyos. Habían sido de ella. Esa tarde conduje hasta la cabaña del lago. La grava crujió bajo mis botas mientras caminaba hacia el porche. El aire olía a pino y tierra húmeda. Casi podía escuchar a mamá tarareando mientras preparaba el desayuno dentro, la puerta mosquitera crujiendo con la brisa. Pero cuando miré por la ventana, vi cajas etiquetadas con la letra de mi madrastra. Ya había comenzado a mudarse. Sir. Los puños. Esto no era solo propiedad. Era legado. Era memoria. Y había sido robado. Al día siguiente volví a reunirme con Holloway. Se veía agotado, la corbata torcida. Solté las copias de escrituras y registros sobre su escritorio. Estas son transferencias ilegales, dije. La cabaña era de mamá. La LLC se fundó con su herencia. Usted lo sabía. Se frotó las sienes. Traté de hacerlo desistir. No escuchó. Usted igual los archivó. Levantó la mirada con la vergüenza grabada. Lo hice y lo lamento. Pero los tribunales necesitarán más que lamento. Tengo la llave, le recordé. Si esa carta de mamá está en esa caja, lo cambia todo. Su mirada se posó en la llave, visible a través del bolsillo de mi uniforme. Entonces ahí es donde debe empezar. Pero tenga cuidado, su padre no dejará esto en silencio. Ese domingo fui a la iglesia, no porque buscara a Dios, sino porque quería sentirme con los pies en la tierra. Las bancas estaban llenas de rostros familiares. Algunos me saludaron con calidez, otros susurraron tras los himnarios.
Sabía lo que decían. Ha vuelto. La soldado, la hija distanciada. Después del servicio, el pastor Miller me detuvo en los escalones. Su apretón de manos fue firme, sus ojos amables. Rebecca, dijo, siempre confiaste en tu fuerza. No dejes que la amargura te consuma. Tragué el nudo en mi garganta. Pastor, la amargura puede que sea todo lo que me quede. No, dijo. Suavemente. Tienes la verdad, que es más fuerte. De camino a casa pensé en la verdad. En cómo se entierra bajo firmas, escondida en archivadores, borrada de testamentos. Pero la verdad no desaparece. Espera como una semilla bajo la escarcha, lista para abrirse paso. Y yo estaba lista para desenterrarla. La investigación apenas comenzaba, pero ya aparecían las grietas, transferencias fraudulentas, intenciones borradas, un abogado con manos temblorosas. Y pronto una caja de seguridad que podría contener la clave de todo lo que mi padre quiso enterrar. Esto ya no se trataba solo de herencia. Se trataba de memoria, de honor, de mi madre. Y pensaba llegar hasta el final. La llave de la caja de seguridad pesó en mi bolsillo toda la semana, como un recordatorio latiendo en bronce. Pero antes de ir al banco, necesitaba una cosa, mirar a mi padre a los ojos. No como la niña que él había despreciado, sino como la mujer que había intentado. Borer. Así que el viernes por la noche conduje hasta la vieja casa. El lugar se veía igual. Revestimiento blanco, la luz del porche brillando amarilla, el asta en el patio se inclinaba un poco tras años de viento, pero no se sentía como hogar. No. Lo había hecho en mucho tiempo. Subí los escalones, mis botas firmes contra las tablas, y toqué el timbre a través de la malla. Vi movimiento, Carol, mi madrastra, alisándose la blusa mientras abría la puerta. Vaya, dijo, su sonrisa demasiado forzada, mira quién finalmente decidió aparecer. ¿Está él?, pregunté. Abrió más la puerta y el olor a carne asada salió flotando. Detrás de ella vi el comedor preparado, mis hermanastros y hermanastra ya sentados, copas de vino tinto en la mano. Y en la cabecera de la mesa estaba mi padre. Se veía más viejo de lo que recordaba. Sus hombros caídos, el cabello ralo, pero sus ojos eran los mismos, agudos, desdeñosos, calculadores. Rebecca, dijo con frialdad. No te esperaba. Entree. Supongo que estoy llena de sorpresas. La habitación se quedó en silencio mientras caminaba hacia la mesa, mi uniforme captando el resplandor de la lámpara del techo. Mi padre miró la insignia en mi hombro. Y luego de vuelta a mi rostro, con la mandíbula tensa. No deberías usar eso aquí, murmuró. ¿Por qué? ¿Temes que desentone con la vajilla? Uno de mis hermanastros soltó una risita. Carol lo fulminó con la mirada, saqué una silla, pero no me senté. Sé sobre el testamento, sobre el fideicomiso, sobre la cabaña y la ferretería. El rostro de mi padre se endureció. Eso no es de tu incumbencia. Es cada parte de mi incumbencia, respondí. Firmaste lo que no era tuyo para dar. Él golpeó la mesa con la mano, haciendo vibrar la cubertería. Tú elegiste el ejército. Te alejaste de esta familia. No vuelvas aquí fingiendo que tienes derechos. Me incliné hacia adelante, mi voz baja pero firme. Yo no me alejé. Tú me empujaste. Y estás a punto de descubrir que no caigo. Tan fácil. El tenedor de Carol tintineó contra su plato. Quizá deberíamos mantener esto civil. La corte. Civil. Como sacar a una hija del legado de su madre. Como falsificar papeles con un notario de otro condado. Eso no es civil. Eso es fraude. El rostro de mi padre se enrojeció. Cuida tu boca. No, dije, por una vez vas a cuidar la tuya. Saqué mi teléfono del bolsillo, presioné el botón de grabar y lo dejé sobre la mesa. La luz roja parpadeaba entre nosotros. Vamos, Dillo. Cuéntales cómo decidiste que la herencia de tu esposa no importaba. Diles por qué crees que una soldado no merece un padre. Que lo escuche el mundo entero. Sus labios se afinaron. Por un momento pensé que estallaría. En cambio, se recostó, burlón. ¿Crees que ese uniforme te convierte en alguien? No eres más que una chica con botas ladrando órdenes que a nadie le importan. Sonreí con frialdad. Curioso. El gobierno de los Estados Unidos parece pensar lo contrario. Mi hermanastra Sara jugueteó con su copa de vino. Esto se está saliendo de control, susurró. Ya lo está, dije. Pero todos ustedes están sentados aquí como si fuera solo otra cena de domingo. Como si la vida de mamá, los deseos de mamá fueran solo una nota al pie. Los miré uno por uno. Ella construyó esa cabaña. Ella financió Cedarview. Ella me escribió en su fideicomiso porque quería que tuviera un futuro. ¿Y ustedes? Fijé mi mirada en mi padre. Tú la borraste con un trazo de pluma. Se removió en la silla, sus ojos saltando hacia Carol y luego de vuelta a mí.
Por primera vez vi algo parpadear en él. No culpa, todavía no, pero sí inquietud. No tienes pruebas, murmuró. Toqué el paquete de papeles en mi mochila. Tengo suficiente para empezar. Y tengo esto. Saqué la llave de bronce del bolsillo, la levanté para que atrapara la luz. La carta que mamá me dejó. La que intentaste enterrar. Su rostro palideció. El silencio se estiró. Finalmente. Se levantó, la silla rascando el suelo. Larget, ladro. No eres bienvenida aquí. Tomé mi teléfono, guardé la llave de nuevo en el bolsillo y lo miré directo a los ojos. No te preocupes, no volveré. La próxima vez que nos veamos será en el tribunal. Sin esperar respuesta, me giré y salí. El aire afuera era fresco, limpio, salió de los ahorros de mi familia y de la granja. Siempre fue mi deseo que heredases lo que dejo atrás. Si alguien te dice lo contrario, recuerda esto. La ley y mi corazón están de tu lado. Mantente erguida, lucha si es necesario, y recuerda que ser mi hija siempre importará más que ser la de cualquiera. Las lágrimas me nublaron la tinta. Presioné el papel contra mi pecho. Ella no me había olvidado. Había dejado prueba. Por la tarde ya estaba de vuelta en la oficina de Hoyoway. Leyó la carta, la mandíbula apretada. Esto lo cambia todo, dijo. Es su caligrafía, sus palabras, y te nombra directamente. Asintió. Podemos usar esto. No borrará el fideicomiso enmendado de la noche a la mañana, pero debilita la validez de esos cambios, especialmente con un notario sospechoso. Presentaremos una petición para impugnar. ¿La cláusula de no impugnación no me quitará todo lo que reclame? Pregunté. No si probamos fraude, respondió. Esa cláusula no se sostendrá si tu padre alteró el fideicomiso de mala fe. Con esta carta podemos argumentar que actuó contra las intenciones explícitas de tu madre. La soldado. En mí sintió la vieja oleada de preparación, como antes de una misión. Identificar el objetivo. Definir al enemigo. Asegurar la ventaja. La primera audiencia se programó 2 semanas después en el tribunal del condado. La noticia corrió rápido en un pueblo pequeño. Para cuando subí los escalones del tribunal, reporteros y vecinos se agolpaban afuera. Murmulos Corian. Es ella. La hija que él desheredó. La soldado. Dentro, el tribunal olía a madera barnizada y a papel viejo. El juez, de cabello gris y semblante severo, presidía desde el estrado. Mi padre estaba en la mesa de la defensa, Carol a su lado, mis hermanastros detrás de ellos. No me miró. Holloway susurró, Manton la calma. Dejemos que hable la evidencia. Cuando llegó nuestro turno, presentó la carta. La sala se silenció mientras leía en voz alta las palabras de mi madre. El peso de su caligrafía, su voz a través de la tinta, llenó la sala. Mantuve la vista fija al frente, negándome a mirar a mi padre. Entonces Hoyoway llamó a Earl Jenkins a testificar. Earl le contó al tribunal cómo mi madre había financiado Cedar View, cómo insistió en que fuera para mí algún día. Sus palabras cortaron el silencio como un martillo. El abogado de mi padre replicó, intentó descartarlo como sentimentalismo, alegó que la carta no era vinculante. Pero cuando el juez examinó el registro del notario y encontró irregularidades, la balanza cambió. En el receso, mi padre por fin me miró, sus ojos ardían con una mezcla de furia y algo más, miedo. ¿Crees que puedes arruinarme? Cecil. Me incliné lo bastante cerca para que solo él oyera. Eso ya lo hiciste tú solo. Yo solo estoy aquí para mostrarlo al mundo. En las semanas siguientes, se acumularon las declaraciones. Viejos vecinos confirmaron los deseos de mi madre. Registros financieros demostraron que su dinero había fundado el fideicomiso. Pieza por pieza, la imagen que mi padre intentó construir. Así desmoronaba. La audiencia final llegó en una calurosa mañana de junio. La sala estaba abarrotada. Vecinos, reporteros, incluso el pastor Miller en la última fila. Vestí mi uniforme de gala, no por arrogancia, sino por respeto a la lucha en la que estaba. El juez dictó su fallo con palabras medidas. El fideicomiso enmendado era inválido. La parte de mi madre, su herencia, pasaría directamente a mí. La cabaña, los bonos, una participación en Cedar View. Los jadeos resonaron. El rostro de Carol perdió color. Mis hermanastros murmuraron entre dientes. Mi padre permaneció pétreo, aferrando la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Pero yo me sentí firme. No triumphant, no altiva, solo firme. Afuera, la prensa abarrotaba los escalones. Micrófonos empujados, cámaras destellando. ¿Tiene algo que decir?, preguntó un reportero. Levant la carta. La voz de mi madre estuvo a punto de ser borrada. Hoy fue escuchada. Esto no se trata de dinero. Se trata de honrarla y de negarme a ser olvidada. La multitud guardó silencio,
y por una vez no me sentí como la extraña. Me sentí que pertenecía a mí misma, a la memoria de mi madre, a algo más grande. Esa noche conduje de regreso a la cabaña del lago. El aire olía a pino y a lluvia de verano. Abrí la puerta, entré y coloqué la carta de mamá sobre la repisa. El lugar era mío otra vez, no porque un juez lo dijera, sino porque ella lo había querido. Encendí un fuego en la vieja chimenea, el crepitar devolviendo ecos de noches de infancia. Sentada allí, por fin me permití respirar. La venganza no había sido destruir a mi padre. Había sido recuperar lo que intentó arrebatar, el amor de mi madre, mi lugar, mi valor. Y en ese momento supe que había ganado. La noche en que el juez falló, dormí en la cabaña con las ventanas abiertas. Una tormenta de verano pasó después. De medianoche. Lluvia suave en el techo, ranas cantando en la orilla, agujas de pino susurrando contra las mallas. Me acosté con la carta de mi madre en la mesita y la vieja colcha hasta la barbilla, escuchando cómo la casa volvía a respirar. Olía a madera húmeda, a aire de lago y a algo que no había sentido en mucho tiempo. Pause. La mañana trajo un cielo azul claro y el sonido de una barca de pesca resoplando por la ensenada. Preparé café en la vieja cafetera abollada de mamá. Y me quedé descalza en el porche, las tablas frías bajo mis pies. Se sintió correcto empezar con cosas pequeñas. Barrer los escalones, aceitar las bisagras, lavar las ventanas que no se habían lavado desde antes de todo esto. El polvo se levantó en haces de sol y salió por las puertas como si la casa exhalara viejas penas. Joyoway llamó. A media mañana. El secretario había registrado la orden. El título reflejará la parte de tu madre pasando a ti, dijo. Los abogados del fideicomiso de la ciudad ya habían pedido una reunión de conciliación. Dejé que el silbido de la tetera llenara el espacio antes de responder. Nos reuniremos, pero lo que no voy a conciliar es su nombre. Lo restauraremos, dijo. Luego, tras una pausa, Rebeca, lo siento. Escuché el cansancio en él, pero también algo más firme. Hazlo bien, dije. Esa es disculpa suficiente. Por primera vez, su voz no tembló. Sí, señora. Después de colgar, conduje hacia el pueblo. La plaza estaba llena con un mercado de granjeros. Viejos con gorras de semillas intercambiaban tomates por billetes. Una chica con un violín tocaba bajo el roble del tribunal. La mesa de la venta de pasteles se doblaba bajo panés de plátano y tartas. La gente saludaba de esa manera de pueblo. Pequeño, como si nunca te hubieras ido de verdad, incluso cuando lo habías hecho. Algunos desconocidos miraban mi uniforme y luego apartaban la vista, respetuosos pero reservados. Compré un tarro de miel de la señora Kravitz y ella me dio una palmada en la mano, los ojos brillantes. Sabía que el testamento de tu madre tenía tu nombre escrito por todas partes, dijo, riéndose de su propio juego de palabras. Ahora el pueblo también lo sabe. En la calle principal me detuve frente a la ferretería. Las ventanas estaban más limpias. Un cartel dentro decía, reducción de inventario. Mi hermanastro estaba cerca de la caja, hablando en grande con un contratista y riendo demasiado fuerte. A través del vidrio vi las paredes de tablero perforado y recordé el olor a fertilizante. Sogawaya Saren. Observé un minuto más, luego me giré. No todos los campos de batalla me necesitan en ellos. Yo tenía otro lugar al que ir en el banco. El gerente me ayudó a abrir una pequeña cuenta a nombre de mi madre, el fondo Margaret Collins. ¿Qué tipo de fondo?, preguntó. Becas de oficios, dije. Para mujeres, mecánicas, soldadoras, electricistas, cualquier joven que quiera trabajar con sus manos y ganarse la vida con honestidad. Él sonrió. Tu mamá estaría orgullosa. Siempre lo estuvo, respondí, incluso cuando solo era yo y una llave inglesa. Hicimos el papeleo y salí con una carpeta llena de formularios y una ligereza que no había esperado. Un legado no es algo que guardas. Es algo que transmites. De regreso tomé la carretera lenta, junto a los campos. El aire olía a heno recién cortado. 3 niños se perseguían junto a una zanja. Un perro ladró a mis llantas y luego perdió interés. En el límite del condado, la radio captó a un predicador que no me gustaba. Luego una canción de Patsy Cline que sí, y canté el coro con la ventana abajo. Él estaba esperando en el porche de la cabaña cuando llegué a casa. Por un momento pensé que el calor lo había inventado, pero mi padre estaba allí en el escalón superior, codos en las rodillas, viéndose pequeño contra los pinos. Se levantó cuando aparqué, luego pareció pensarlo mejor y volvió a sentarse. Su gorra arrugada en una mano, un hábito de 1000 partidos, y sus ojos más viejos de lo que recordaba. Escuché sobre el fondo, dijo cuando llegué a los escalones.
Las noticias vuelan rápido, respondí. Asintió. En este pueblo, así es. El silencio se instaló entre nosotros, lleno de mosquitos y canto de pájaros. Esperé. Traigo saliva. Vine a decir, se detuvo, empezó de nuevo. Vine a decir que estaba equivocado. Pensarías que esa frase abriría algo dentro de mí. No lo hizo. Solo se colocó en el porche entre nosotros como un juego de herramientas, útil si sabes cómo manejarlo, intentó otra vez. Pence. Que estaba protegiendo lo que construí. Después de que tu madre murió, todo se sentía como si pudiera romperse si no lo sujetaba fuerte. Sujeté las cosas equivocadas. Miró mi hombro, la insignia. Pensé que no me necesitabas. Sí, te necesitaba, dije. Solo no de la forma que querías. Necesitaba un padre que pudiera estar a mi lado sin quitarme el suelo bajo los pies. Asintió, la vergüenza cruzándole el rostro como un frente de tormenta. No puedo pedirte que me perdones. Puedes, dije, pero no puedes apurar. Mi respuesta. Miró hacia el agua. Tu madre amaba este lugar. Estaría feliz de que fuera tuyo. Siempre debió serlo, dije suavemente. Tú lo sabías. Se estremeció. Lo sé ahora. Nos sentamos un rato. Una garza se levantó de las aguas poco profundas, sus alas sombreando el muelle. El bote en la ensenada resopló de regreso a la rampa. En algún lugar de la colina, una podadora arrancó, distante y constante como un recuerdo de verano. Voy a vender la tienda, dijo. A una pareja joven. Mantendrán el nombre. Luego, más bajo, estoy dejándolo en Cedar View, dejando que los contadores deshagan mi desastre. Eso es entre tú y tu conciencia, dije. ¿Y el tribunal? Esbozó una sonrisa sin humor. ¿Y el tribunal? Se puso de pie, alisó su gorra arrugada y vaciló. No espero que me invites a entrar, dijo, la voz quebrándose. Solo quería decir que estaba equivocado y lo siento. Pensé en la niña con la bandera en el desfile del 4 de julio. En la silla vacía en mi juramento, en una llamada que cortó como una cuchilla. Pensé en la carta de mi madre, la banda. Tinta, y en la forma en que la cabaña respiró anoche como un ser vivo. Papá, dije. Me miró, esperanza y temor en el mismo aliento. Puedes ayudar con el columpio del porche, dije. Chela. Cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban húmedos. Aún sé cómo arreglar un chirrido, dijo, y soltó una risa que se quebró en tos. No hablamos de perdón. No hablamos del testamento. Encontramos la aceitera en el armario y 2 trapos en la cocina. Él trabajó los pernos mientras yo sostenía la cadena, y el viejo columpio cedió en silencio. Cuando terminamos, nos sentamos. Las tablas estaban. Tibias bajo mis vaqueros. Él miraba el agua. Yo miraba los pinos. Tu madre disfrutaría esto, dijo. Sí lo haría, respondí. Le gustaban las soluciones simples y las largas conversaciones sentados. No nos abrazamos. No tomamos una foto para el álbum. Solo dejamos que la tarde nos llevara hacia la noche. Más tarde, después de que se fue, encendí el farol del porche y escribí una nota para la primera solicitud de beca. La luz atrajo una nube de polillas que golpeaban y se posaban. Golpeaban y se posaban como lo hacen los corazones cuando están cansados pero aún laten. Sellé la carta y la coloqué junto a la de mamá en la repisa. Dos sobres, dos voces, un legado. Salí al patio y miré hacia arriba. El cielo era de un azul nacarado y profundo y las primeras estrellas parpadeaban. Al otro lado del lago, alguien punteaba una guitarra. Vacilante, luego segura. Respiré el aire de verano y sentí que la historia se asentaba en mí. No como una herida, sino como una cicatriz que podía sostener. Si estás escuchando esto, tal vez sepas lo que es ser apartado, excluido, derribado. Tal vez te hayas sentado frente a una mesa de cocina con alguien que debió haberte amado mejor. Tal vez tengas papeles en un cajón que no cuentan la verdad de tu vida. Yo no puedo arreglar tu familia ni reescribir tu pasado. Pero sí puedo decirte esto, tu voz importa. Tus intenciones importan. Ponlas por escrito. Dile a la gente que amas lo que quieres para ellos. Alza la voz cuando alguien intente borrarte, y si esta historia significó algo para ti, compártela con alguien que necesite fuerza esta noche. Suscríbete si quieres escuchar más historias como esta. Historias que luchan y sanan y honranlo. Que vale la pena guardar. Deja una nota sobre tu propio legado. Las leeremos. Las recordaremos. Mi padre me dijo que ya no era su hija. Hoy, la voz de mi madre me dijo que siempre lo sería.